Oye, Feli, ¿y tú crees que ya estamos listos para hablar de esto? No. ¡Exacto! Grabando. Hola, Liris. Hola, Chinito. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Capítulo en el que no hemos preparado propiamente nada, con la intención de que acabe siendo conversación pura y dura. ¿Sí o qué? Sí. Que sí me dijiste. Hoy vinimos a lanzarnos al vacío a ver qué pasa. Entonces, ¿qué? ¿Cuál tema? ¿Crees que sea chévere conversar al respecto? Que me conmueve. Hay un tema que nosotros hablamos siempre antes de irnos a dormir, cuando nos levantamos, cuando desayunamos, cuando estamos bañándonos, todo el tiempo. Y No es... sé si el horario de para ese tema, Liris. Let's talk about sex, baby. Let's talk about... No. Vamos a hablar de business, negocios. Negocios o... Sí, pues ¿Qué es lo que emprender. creemos? ¿Qué es lo que creemos que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que cachamos? ¿Qué es lo que creemos? Está bien. Al respecto de hacer negocios, de ponerse un negocio, de desarrollar un emprendimiento, de decir, ¿qué haré con mi tiempo libre? O ¿saben qué? Ya estoy harto de la oficina, me voy a poner mi cosa propia. ¿Qué significa eso? ¿Vos alguna vez trabajaste, dime esto, alguna vez trabajaste en una oficina? Sí, trabajé no mucho tiempo, porque luego ya me junté contigo y vi, o sea, digamos que sí, tú fuiste una influencia para mí en el sentido de ver cómo tú de algo te divertías tanto, como que hacías dinero haciendo cosas divertidas con tus amigotes, que son tus hermanos y tus colaboradores, ¿no? Entonces me gradué y yo estudié ciencias políticas y de una me fui a la oficina. Un poco porque creo que fue bastante de mi generación de pensar que por ahí casi era el camino del éxito, ¿no? Entrar a una oficina, escalar y algún día ganar suficiente y morir. Pero, y gastarse lo ganado, pero ¿qué? Y vale recalcar que estuve en lo privado, pero sobre todo estuve en lo público. En el sector público. En el sector Sector público. público. Y ahora que está de moda esta nueva serie de La Oficina, que recién vamos unos pocos capítulos, aún no sabemos qué sentir. Pero sí hay un par de cosas que viendo esa serie dije, tal cual. O sea, estuve en oficina, tuve mis experiencias ahí esotéricas, fuertes, y dije, no, realmente no me veo yo por aquí. Y bueno, luego ya me salí a inventarme cualquier cosita para hacer dinero, ¿no? ¿Qué me dices de tus ancestros? Ya mismo te cuento yo de mí, Ya. pero ¿qué me dices de tus ancestros, tus padres Yo y la oficina? Ajá, yo creo que tuve un mix chévere como familia porque tuve los dos, influencia de los dos. Entonces tuve mi mamá, pero mi mamá trabajó como para, no en el sector público, sino una organización grande, importante, súper formal, bien organizada, con una cultura organizacional chévere, que es la ONU, y prácticamente toda la vida ahí. Y mi papá estuvo un tiempo en oficina, pero luego él también ya salió a emprender y ya se quedó, él hizo un negocio de él es fisioterapeuta, entonces masajes por mucho tiempo en los aeropuertos y bueno, ahora en consulta privada y para empresas. Pero entonces he tenido como que los dos modelos y ese mix como que me hizo a mí cuadrarme, ¿no? Tener como la capacidad de ver, de evaluar, digamos, el un mundo versus el otro mundo, quizás. Sí. Luego, pensemos en esto. Brevemente, yo, poca oficina en la historia. Apenas salí del colegio. Nada. O sea, nada de oficina. O sea, muy poco de oficina porque, digamos, salí del colegio y no entré a la universidad nunca. Uh-huh. Y súper normal la idea de no entrar a la universidad en nuestro entorno. Tal vez algunos habrán pensado que hubiera sido chévere, pero
pero no es En tu entorno condición dices tu familia. sine qua non. Ajá. No te obligaron. Y entonces, ¿cuánta universidad hizo mi mamá? ¿Cuánta universidad hizo mi papá? ¿Cuánta universidad alrededor? Nadie, ¿no? Mi hermano Daniel, algo, nada. El Juan, nada. La única, mi hermana, es así full, ¿no? Pero, y solo universidad. Sigue estudiándola. Pero yo nada. Y apenas me gradué, trabajé en un estudio de grabación y al menos el primer año, tal vez un poco como oficina, en el sentido que tenía que hacer bastantes tareas desde abajo. Ajá, de mensajería, de ir a depositar, de hacer como cobranzas, etcétera, y de esas no. Pero mientras aprendía el oficio de un estudio de grabación, lo de la ingeniería de sonido, lo que fuera, y también arreglos musicales, etcétera. Y después había menos de la sensación de oficina y más como de un estudio creativo, ponle. Y después los tercer mundo, el grupo, y cositas accesoriales alrededor, pero no oficina. Y tengo ahí solo una pregunta que realmente no sé. Digamos que tú y tus hermanos sí ya el grupo y empezar a como hacer un negocio de la música. Pero tú tenías en tu entorno amigos que estaban en la misma o realmente eras como que tú el medio como que loquito. Sí tenías un par de amigos. Tenía dos cosas. La una es que mi mamá había dado muestras de que se puede inventar música, o sea, te puedes inventar canciones y esas canciones pueden llegar a sonar en las radios y pueden tener una trascendencia. Eso hizo mi mamá antes que nosotros y lo vimos, crecimos con eso, ¿no? Y la otra Solo es que... Paréntesis, porque tal vez no todos sepan quién es tu mamá. Paréntesis dentro del paréntesis. Paréntesis, la mamá del Feli, por si no le conocen, se llama Ana Rosenfeld. La conocen más en el bajo mundo como Annie Rosenfeld. Como Annie Rosenfeld. Y bueno, ella es actriz, es compositora, pero digamos que cuando tú eras joven, puntualmente ella fue parte de la primera película ecuatoriana, ¿no? Ajá, de una de las primeras. Una de las primeras, tal vez el primer además, largometraje, que es completo. 2 para el camino. Y para eso, y ella como empieza a entrar al mundo de las artes y ella actúa, pero además empieza a componer. Y entonces, ¿compuso un par de obras para esa película? Digamos que mi mamá ha hecho canciones históricamente, desde que tiene uso de razón, creo. Pero cuando apareció la película, es como que hubo la oportunidad de mostrar esa capacidad que tiene y de incluirla en la película. Y a los de la película les encantó, fue una idea. Entonces 4 canciones de ella se incluyeron en la película. Y al lado de eso hizo un álbum entero, un LP, un disco, con esas 4 canciones que estuvieron en la película y otras varias. Además canciones. de unas canciones para los Galapaguitos, que es el grupo que estabas cuando eras niño. Claro. Ya. Sí, ajá, Okay. ese es el antecedente. Se cierra paréntesis, avancemos. Que nos muestra que dedicarse a la cosa de la música sí tiene cabida, digamos, sí tiene sentido, sí hay por dónde, lo hemos visto, ¿no? Y luego, claro, el grupo, tal vez al principio no necesitamos vivir del grupo, no necesitamos vivir de la música porque somos jovencitos todavía, estamos tranquilos, no hay que mantener a nadie, pero más temprano que tarde hay que poner en la balanza la parte de negocio versus la parte de creatividad y diversión y fans y lo que quieras. hay que hacer dinero, ajá. Claro, y sí, es verdad, ese es como que el primer negocio, propiamente. Negocio, el emprendimiento. Pero qué loco, porque a diferencia mía, digamos que de ti, yo cuando recién comencé con como lo de, bueno, ya que la oficina ahorita no es una opción, yo he pasado como por muchas iteraciones, porque para mí, tal vez a diferencia de para ti, para otras personas que yo conozco, yo no he tenido tan claro como qué es lo mío, ¿no? Como que a mí me ha tocado ir como tanteando, moviéndome. Yo veo que tú, por ejemplo, desde muy joven como supiste la música y le diste con todo y has tenido ahí aprendizajes y todo, pero siempre alrededor de la música, ¿no? Yo no tanto. Yo veo que mi hermana también, desde hace, ¿qué será? 15 años dijo, el maquillaje es lo mío, se lanzó al maquillaje y sigue ahí súper enfocada, ¿no? Yo, en cambio, he tenido como... Porque lo tuyo era otra cosa, lo tuyo era más parecido a la carrera de tu mamá. Sí, es que estudiaste... ¿Qué estudiaste? Estudié Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Mi plan,
cuando yo estudié eso, claro, yo tengo la influencia de mi mamá porque mi mamá trabajaba mucho en temas de, por estar en la ONU, justamente como de desarrollo social. Me encantaba el temas de educación, entender cómo aportar cuando hay países en pobreza. Es algo que yo pensaba desde chiquita, ¿no? Y me encanta. Entonces yo dije, a ver, ok, entonces si es lo que me gusta, estudio Relaciones Internacionales y Políticas, luego trabajo tal vez en el gobierno o en una ONG y luego, en fin. Como que para mí el desarrollo social, la vía para trabajar en desarrollo social era trabajando para alguien, ¿no? Realmente no, cuando yo estaba súper joven no se me había ocurrido que el desarrollo social, que ahora lo sé, tiene muchos rostros y puedo aportar de diferentes formas. Para mí ahora, yo trabajo en desarrollo social desde un frente que nunca lo había pensado, ¿no? Que tiene que ver con la infancia, con la literatura, con la crianza. Todo tiene todo que ver con desarrollo social, pero en esa época... Interesante, es como que estamos hemos puesto sobre la mesa algunas cosas. Por un lado, estos impulsos originales de cambiar el mundo a través del desarrollo social y lo que fuera, o cambiar el mundo a través de la música, si se quiere, es decir, impactar de alguna manera, ¿verdad? Y luego eso tiene que contrastarse con la supervivencia, es decir, con la necesidad de generar dinero para vivir. Que es el camino en el que, bien o mal, todos acabamos desembocando, y por eso la idea de trabajar en una oficina o en un esquema en el que te van a pagar un sueldo es tan efectiva y tan atractiva para mucha gente, ¿no? Y la idea también de ponerse un negocio. Luego, ¿cómo ponerse un negocio? Puede relacionarse, te pones un negocio un poco para ganar dinero, para sobrevivir. ¿En qué magnitud esa gestión puede servir también para cambiar el mundo, para impactar? ¿En qué magnitud se equilibran esas dos fuerzas, ¿no? Y por otro lado, profundizar un poco en la idea de qué mismo implica ponerse un negocio. Es fácil ponerse un negocio, ¿por qué no todo el mundo se pone un negocio mejor? ¿Por qué no todos nos liberamos del sistema y nos ponemos un negocio? Es fácil ponerse un negocio, ¿qué nomás implica ponerse un negocio? De eso vamos a hablar ahorita. Ya. ¿Qué implica ponerse un negocio? Pasemos por ahí. Es fácil ponerse un negocio. ¿Por qué no todos tenemos negocios? ¿Por qué no tenemos un negocio tras otro? Porque está potente. ¿Qué es ponerse un negocio en la práctica? Porque es súper dulce la idea de... Fácil de romantizar. Tener mi propia cosa, tener mi cosa propia. Claro. Me voy a poner en mi... a mí me gusta hacer cerámica. Me voy a poner mi negocio de cerámica, dijo Paola una vez. Por decir. Pero cualquier cosa, ¿verdad? Me gusta la idea de... Mi mamá sabe hacer granola. Voy a poner un negocio de vender granola de la vida real. Y ya pues ponte. ¿Qué es ponerse un negocio? ¿Cuán fácil o cuán difícil es? ¿Y qué aspectos hay que considerar si es que en última instancia vas a querer moverte por ahí? Seguro muchos de ustedes tienen mucha experiencia en emprendimientos y en negocios, en cosas que se han puesto. Y esa experiencia seguro significa que han fracasado en algunas cosas. Seguro, para que eventualmente funcione algo, vas a tener que aprender. Y la cosa es que uno llega a esta cancha de ponerse un negocio con poco entrenamiento. Porque da la impresión de que el gran esquema de educación sirve para entrenarnos para otra cosa. Para trabajar para el que ya sabía ponerse un negocio, no para ponerse uno un negocio, ¿ok? Sí. Las escuelas... Inclusive yo que estuve en una universidad bastante de avanzada, salí con poca herramienta para decir cómo genero yo mi propio dinero, ¿no? Tal vez fue por la carrera que elegí, me imagino que los que eligieron administración de negocios la están rompiendo. Pero de lo que yo veo en mi entorno y mis amigos y todo, más allá de como de si puedes pagarte un MBA, go for it, pero no hay nada que ese MBA te dé que no... O sea, tienes que atravesar, tienes que estar en la cancha, tienes que estar
probando, cambiando, pivoteando. Y o sea, lo que yo, como yo le veo al negocio, es como, es un maestro increíble, porque ya saben que a mí me encanta hablar como de temas espirituales y todo, ¿no? Pero ya, sorry, pero tengo que meter este tema aquí también, porque es como, es un espejo súper fuerte de qué te da miedo, de cuáles son tus limitaciones, de cuáles son tus pensamientos limitantes. Entonces es, o te metes a la piscina de los negocios y te destruyes porque en verdad hay mucha cosa que te muestra, o vas, como es en nuestro caso, yo creo, tal vez a veces más lento de lo que quisiéramos, en otras cosas más rápido, no sé, pero vamos como aprendiendo, ¿no? En muchos frentes. Es que no hay de otra que aprender si no se sabe, y es bien probable que no alcance la teoría, por más de mil. Ajá, claro, que tengas en negocios, que cubra todas las particularidades finas que la práctica sí te va a mostrar, ¿no? Por ejemplo, lo que decías de la capacidad que uno tiene de actuar sin vergüenza, de enfrentarse al rechazo, de lidiar con clientes, de desarrollar una personalidad que puede llevarse bien con gente a la que contratas. Hay miles de variantes chiquititas que no sabes y mucho menos las trabajas, sino las atraviesas en la práctica. ¿Sí o qué? Claro, imagínate este tema de la vergüenza. Como te digo, o sea, es como que pienso que es de negocios, pero también es un crecimiento personal súper potente. Obliga a un desarrollo personal o qué, ¿no? Lo que sí creo que todos podemos estar de acuerdo es que, y esto es algo que recién lo dije en voz alta y me hizo tanto sentido, y es como, si sabes vender, eres libre. Ya, más allá de lo que las mil cositas que hay alrededor de los negocios, si sabes ¿quién sabe vender, eres libre? ¿Cómo llegó nadie a saber vender? ¿Y por qué no todos sabemos vender? Porque es como que, ay, ¿por qué no solo vendes? Y es justamente porque te pone a cara con la vergüenza. O sea, qué no estaremos papelón. vendiendo nosotros todo el tiempo. No estaremos nosotros vendiéndonos o vendiendo una idea aquí mismo, ahora mismo. ¿Qué es vender? Claro. En la práctica, ¿no? Pero fíjate que para sentarnos, prender las cámaras, poner las luces, no es que ya deja de ser fácil. O sea, da vergüenza contar dónde estamos, da vergüenza contar nuestro camino, da vergüenza, ¿no? Y a pesar de que sí, supongo que es una forma de venta también de quienes somos, yo creo que ese es uno de los mayores bloqueos que hemos tenido y tienen las personas para que sus negocios despunten. Es el tema de la vergüenza. ¿Qué van a decir? Un gran tema, ¿Qué van a creer? O hay como esta idea de que hago el negocio y contrato al de ventas, y que el de ventas allá saque adelante este negocio. Y cuando tú eres fundador, no hay tal. O sea, puedes contratar a alguien que te apoye en ese departamento, pero realmente, si tú no sabes de venta, de cómo sacar ese producto, ese servicio adelante, no va a prosperar. Ese es un tema. Luego, ¿qué es lo que creías vos cuando te pusiste tu negocio? Mejor dicho, ¿cuál es el negocio que te has puesto? ¿Algún negocio que te has puesto? ¿Cuál es de los múltiples? Ajá, cuenta alguno. El súper primer negocio que me puse fue para emergencia. O sea, me pasó que tenía mi trabajo fijo, me compré un carro, se acabó el trabajo fijo. Uber. No. Y yo como que, bueno, hasta conseguirme otro trabajo, ¿qué hago? O sea, necesito pagar la cuota, porque digamos que en esa época vivía con mis papás, entonces digamos que la renta estaba tranquilo, la comida, pero ya tenía que pagar, creo que era algo así como $500 del auto, y póngase en que $200 más de algo de la vida, ¿no? Entonces necesitaba conseguir 700 cada mes. Entonces dije, ¿qué puede ser como fácil? Y conocí a una costurera, y dije como, ¿qué tal que vendo cojines? Cojines les hago como que bonitos. Estaba por ahí. Y les vendo como a amigas. Y así es que vendo un par de amigas, ya cada $20 cada uno, pero me cuesta a mí, invento 9, más lo que sublimaba, porque hacía como que con dibujitos. Y más o menos, así comenzó, ¿no?
comencé con eso. No me fue mal. No me fue mal. Ok. ¿Qué es lo que creías cuando te pusiste a este negocio? ¿Qué es lo que creías? ¿Que se trataba de qué y qué y qué y qué? Qué buena Después pregunta. descubriste que en realidad este primer qué es un montón de cosas. Ajá. Y este otro qué es un montón de otras cosas. Pero ¿qué es lo que creías en principio? ¿Creías que te inventabas un nombre, cualquier nombre está igual de bien, Ajá. digamos? Me inventaba eso? un logo. Te inventabas un logo, pues misma, pues no, ¿qué? Un dibujito, pues. Y luego ponías en redes sociales fotos del producto y en la cuenta hecha con el logo en la foto de perfil, ¿verdad? No me hago unas bonitas Y- fotos y de los luego- productos. Y luego veías qué hacías con ese dinero que te sobraba de vender tantos. Ya, eso es todo, ¿verdad? Fin. Es lo que se hace, es lo que hay que hacer, Claro. es lo que hacen las gentes, es lo que hacen las grandes marcas. Se inventan un dibujito que es el logo, se inventan un nombre, que más o menos cualquiera está bien, y luego ponen fotos en redes o así, tal vez en el periódico, y, y luego se gastan ese dinero en yates y paseos y cruceros y lindos autos. Claro. Claro. Y no es así. Ajá. Yo creo que aquí lo que dices es clave. Entonces, yo lo que creía, tal vez mi pensamiento era que crear un negocio es sobre todo un trabajo exterior. O sea, tomo foto, llamo a la costurera, hago las gestiones de ventas, o sea, como un trabajo exterior. Y ahora, como lo que yo entiendo con mucha claridad, es que sobre todo es un trabajo interior. Explica más de eso. Todo, entonces, por ejemplo, el tema de lo que ya dijimos, la vergüenza, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la venta? ¿Qué tiene que ver eso con a quién me acerco para decirle qué? Ya. El tema de la disciplina. Ujú. Entonces, una cosa es cuando tú tienes una idea y te da mucha emoción, es como que se me ocurre una idea bomba, voy a hacer un negocio y me va a ir increíble. Y luego sí, te fue bien, luego ya bajó la venta, luego nadie te compra. Y entonces, ¿cómo mantengo la cosa viva? ¿Cómo mantengo la cosa andando cuando no hay viada? ¿No? ¿Qué es lo que mantiene la cosa marchando? Entonces es como, debo seguir creando, debo seguir ofreciendo, debo seguir posteando, o sea, ya es una cosa, una construcción de vida, ¿no? Más allá de el pic que puede tener, como todos los negocios tienen un momento alto, y luego como todo, baja o se aplana. ¿Y cómo La carta de la novedad, dices, es una carta que se juega una vez se nomás. juega una vez? Ajá. Y llega además hasta donde le permitas llegar. Hay un... Y voy a hacer un mea culpa, porque el Feli está aquí, entonces no puedo mentir. No puede. No puedo mentir. Igual O se sea, le nota. Cuando nos sí ha miente. habido justamente por esto, ¿no? De que ya te va bien con algo, ¿no? Entonces ya vendiste, hurra, luego ya te va un poco menos bien, luego grillos, ya pasó tu momento y, o sea, ya ves que bueno, creo que en los últimos años menos, tal vez en los últimos 2 años, tal vez ya no, pero antes de esto sí era como que, Feli, ya me quiero trabajar, o sea, ya quiero ir a trabajar donde donde algo sí pase, ¿no? Como que cualquier cosa, o sea, ya me voy. Y el Feli como, donde sí pase, ¿dónde va a pasar algo que tú, o sea, tú eres la que permite que pase, ¿no? Eso es algo que hemos debatido, ¿no? Como que yo te digo, no, ya, o sea, que algo que ya yo sepa lo seguro que claro, que este income, esta cantidad de dinero va a llegar y esto va a pasar. Y él, como que algo que hemos llegado, creo, como que a concluir entre los dos, es que la idea de control que a veces uno puede tener de tener un trabajo fijo es ilusoria. Realmente no tienes tanto control y no es tan predecible como tú crees, ¿no? Más bien el rato que por A o B se cierra, el jefe se fue con la secretaria, te despiden, ni sé qué, ni sé cómo, eso no está en tu control. O sea, estás más bien bastante a la deriva. Entonces acá también estás a la deriva, you might as well ver que aprendes, ¿no? Cómo coger las riendas para tener control. Claro, interesante. ¿Qué onda con
la idea que tenías de recuperación y del flujo del dinero y la cosa en la práctica. Idea, expectativa, realidad. Expectativa era que, claro, mi expectativa es, necesito $700, ¿no es cierto? Entonces vendo X cantidad de cojines y pago mi vida. ¡Bravo! Esa era esa expectativa, o sea, gano mi vida. Realidad, gano, entonces tengo que hacer más cojines. Entonces tengo que comprar, pagar otra costurera. Entonces tengo que poner un poquito de pauta. Entonces, ¿cómo pago lo que...? Mantenimiento al auto. Eso no estaba en el plan. ¿Cómo que toda esta parafernalia que estoy armando no me permite pagar mi vida, no? Y aquí me queda. Claro. Esa es otra digamos que expectativa es de realidad. interesante. El manejo de los números, entonces es un tema. El manejo de él, ¿no? De los ingresos, la inversión, los gastos, la gestión de cobranzas, por ejemplo. Y luego el tamaño de la operación, ¿no? Pero aquí, ¿sabes qué? Hay algo que también como que una diferencia entre tu camino y el mío. O sea, hay miles de diferencias, ¿no? Pero como para mostrar, para que ustedes vean con quién se identifican y qué les sirve. Yo cuando comencé a hacer negocios, fue bastante, o sea, ha sido cómodo para mí porque yo no comencé con una necesidad como... O sea, De por último, supervivencia absoluta. exacto, por último me quitaban el carro y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Tenías donde Pero dormir. en tu caso, tú ya tenías, o sea, luego de unos añitos ya tenías ya chiquitos, ¿no? Ya tenías hijos chiquitos, hijos Familia. chiquitos, familia. Y entonces ahí sí me parece que, claro, como que el tema de arriesgarse y en la música y todo eso, o irte a trabajar somewhere else, o sea, es súper fuerte esa decisión, porque no siempre fue allá arriba, no tuviste igual como una montaña rusa. Si no fui siempre rico gracias a los tercer mundo, dices. No es un chiste. Claro, por definición, la cosa en la carrera artística va a tener momentos buenos y necesariamente momentos no tan buenos, pero uno no puede estar ahí como famoso y súper Number one exitoso y tocando cada semana por el precio que uno quiera poner. Siempre va a depender de muchos factores. La carta de la novedad, qué increíble, se juega una vez, oigan, y después, en alguna medida, para los tercer mundo, el reto mayor es nuestra propia historia, ¿no? El competidor mayor es nuestro propio pasado, ¿cachas? Y entonces tenemos que ser capaces de reinventarnos vez tras vez, no una vez tras vez, y reconstruir un posicionamiento que tal vez al principio fue mucho más fácil que lo que es después. Y entonces, altos y bajos, a eso te refieres, a momentos bien y momentos de menos menos ingresos, normal. Yo lo que quiero saber es cómo en el momento, o sea, como que, bueno, yo no te conocía en esos años, pero como, ¿por qué seguiste, o sea, fue clave para ti elegir la carrera musical y el negocio antes de irte a lo seguro en momentos difíciles? O sea, cuando había unas responsabilidades bien grandes y fuertes. O sea, no fue tan obvio. Te ni digo tan fácil. entonces, en honor a la verdad, coqueteé 1000 veces con la idea de buscar trabajo. Igual que yo. 1000 veces, porque la necesidad Claro, de dinero era obvio. latente, ¿no? Hay que comer. La comida y las pensiones y bla, 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 y como un poco como mantener el estatus que el resto de la familia lo tiene, ¿no? Y uno un poco juega con eso también, ¿no? Claro. Y entonces, más temprano que tarde, descubrí, gracias a una tía, mi mamá, un poco la familia, yo al último, lo de las redes de mercadeo. Y me involucré con Travel One, redes de mercadeo. Y entonces hubo un giro importante en mi propia conciencia. Hasta entonces yo me asumía como músico, aunque me enfrentaba a estas necesidades, digamos, de dinero y de flujo, etc. Músico y los tercer mundo, músico. La música es lo mío, música. Pero la música no está alcanzando, hermano. Y entonces me abro a explorar esta alternativa de redes de mercadeo
y aunque me fue pésimo, me fue pésimo pero no es culpa de las redes de mercadeo, pero las redes de mercadeo, digamos, esta experiencia de Travel One, redes de mercadeo y una gente increíble involucrada en eso. Lo que causa en mí, primero, es que abro los ojos, despierto y me pregunto, ¿qué onda vos con tu capacidad de hacer dinero, de hacer negocios, de entender ese mundo? Y veo que estoy en cero. Parto desde cero, no sé de negocios. Y lo mío es la música, ¿por qué habría yo de saber de negocios? Y entonces me coge un apuro y empiezo a leer y a aprender y a leer y a investigar y a aprender. Me da una sed de aprendizaje y entonces me leo todos los libros de network marketing que proponen que uno lea cuando está involucrado en esas gestiones y me doy cuenta además de las debilidades que tengo. Pero si vos eres famoso, vas a hacer unos equipos increíbles, rapidito en redes de mercadeo, no. Hay que atreverse primero, no. Hay que superar la vergüenza, hay que decirle a la gente, ven, sé parte de mi equipo, aunque no estés convencido de que tienes las capacidades. Y yo no estaba convencido y entonces no me animaba a invitar a nadie a nada de eso porque todavía no cachaba. Y por eso ese aprendizaje, porque estaba en cero, porque yo estaba partiendo desde cero, súper músico, pero cero businessman. Y entonces tienen que pasar años y claro, me va pésimo en eso y eventualmente me aprendo mucho y se abre la puerta al conocimiento de negocios en muchos frentes, pero ya lo de redes de mercadeo queda atrás. Pero te llevas ya las herramientas. Y me lleva un montón de aprendizaje, pero sobre todo una especie de hábito, ¿cachas? De leer, de aprender, de investigar, de entender, de cuestionar y de ver qué significa qué y cómo se logra qué y de qué depende qué, ¿no? Y eso me lleva eventualmente a poner un micronegocio, una idea de negocio de vender granola de mi mamá. 3 doritos después a mi mamá ya le duele el brazo, le afecta el hombro, de mezclar la granola porque yo le estoy vendiendo la granola y no llega mucho más lejos que eso. Y mi hermano cerveza artesanal y mi papá café y yo como queriendo entender y desarrollar eso porque entiendo que sí hay potencial, pero ¿cómo se llega desde aquí al potencial, ¿no? Ese perfectamente podría ser el tema para la tercera parte. ¿Qué cachamos, aunque reconocemos que estamos temprano todavía en esta búsqueda, qué nomás cachamos ya que podemos dejar sobre la mesa respecto de lo que tendría que considerarse para desarrollar un negocio? Entonces, creo que solo como para decirlo y cerrar esto que tú dices, que me parece clave, hay que tener bien clarito diferenciar como la parte creativa, pasional, en mi caso la escritura, en tu caso la música. Este es como un sombrero. Nosotros ahora usamos esto como, ¿qué sombrero te vas a poner hoy? Decimos, ¿no? Entonces, hoy es el sombrero de músico, productor. Yo hoy soy sombrero creadores de contenido. Es como diferentes sombreros. Y hay un sombrero que hace la parte como, entre comillas, como aburrida, ¿no? Como cachar eso, que no tiene que ser aburrida, pero es como la parte como, a ver, ¿hacia dónde vamos? Esto está en el Felipe utiliza bastante los mind maps como para tener claro la visión, o si es un Excel, o dónde son las proyecciones, qué equipos se necesitan, como el sombrero. Alguien tiene que tener el sombrero. Si solo uno está como en la parte muy romántica, puede que tengas un golpe de suerte y te vaya bien rapidísimo con solo eso, pero en la gran mayoría de casos necesitamos como esta versatilidad. ¿Qué nomás implica entonces, desde nuestra perspectiva, todavía temprana, lo de ponerse un negocio, lanzar un emprendimiento, decir, voy a hacer lo que me gusta? Una de las cosas más importantes es, dentro del mundo espiritual, la humildad. La humildad de decir, esta idea que yo tenía, este producto, este servicio, no es tal cual yo lo pensé. Entonces, rapidito, saber qué te está diciendo el mercado de que tú enseguida tienes que cambiar. Entonces, lo que tú de entrada propones, yo te diría que nunca se queda tal cual lo pensaste. Pero siempre y cuando tengas la humildad de decir, no era lo que yo pensaba, cambio. ¿Qué dice el público, la audiencia, mis consumidores? Ok, cambio. Suena fácil, pero uno tiene su ego, uno tiene su corazoncito y uno tiene su
su idea tal cual, ¿no? Uno tiende a tener la creencia de que uno tiene razón. Uno es el inteligente aquí. Uno tiende a tener esa creencia. Pero el mercado, ahí está puesto. Y el mercado va a funcionar y va a responder. El mercado es una palabra importante en esta ecuación, porque digamos que si es que quieres hacer, se puede notar especialmente en el arte, ¿no? Haz las canciones que te dé la gana, y está muy bien, weón. Tienes todo el derecho de hacer el cuadro que quieras, el rato en que quieres vender ese cuadro, el rato que pretendes que la gente diga, qué bestia, qué hermosa canción. Ya te estás enfrentando a un mercado. Es otra cosa. No necesariamente por hacer una canción, o por hacer un cuadro, o por hacer una película, o lo que fuera, o un producto, el mercado va a responder positivamente. El mercado tiene su propia dinámica y sus propios intereses y su propio momento. Y pretender que lo que a vos se te ocurre como buena idea, el mercado lo asuma como buena idea y lo adopte y te compre masivamente, es desubicado. Es desubicado, pero por definición. A menos de que hiperconozcas el mercado, a menos de que sepas con precisión de qué está hablando y de qué se trata el mercado, que tengas la idea de que, ¿no? De que granola, hecha por mi mamá, va a funcionar increíblemente. Claro. Qué pena, no, al menos en principio, no automáticamente. Ajá. Pero entonces ahí te digo algo, o sea, igual puede ser que la idea que tú lances o la habilidad que tú tengas efectivamente sea superior a la que al mercado le gusta. Ejemplo. O sea, viste como hay muchas personas que dicen como que, ay, ese Bad Bunny, cualquiera canta así, no sé qué, es como que mucha burla, ¿no? Y hay músicos, seguramente miles, que tienen una habilidad por ahí con el piano, con la guitarra, en la composición, de hacer unas cosas que parecen, o sea, de Beethoven. Y es como que el mercado, como que bien por ti, amigo, pero queremos esto. Gracias, buen intento, pero... Ajá, entonces yo digo, ahí también, ¿hasta qué punto uno renuncia a tu propósito, a tu espíritu, a tu huella dactilar para perseguir el mercado? O sea, hay una danza y también. Buenísimo, claro. Hay correcto, veces que hay que... Entonces, un poco vamos aterrizando en esta idea. La una es que es demasiado pretencioso asumir que lo que sea que vos te inventes, el mercado en general va a recibir con los brazos abiertos. Demasiado pretencioso. Claro. Rara vez, claro, si es que ha funcionado así. Tal vez nunca. Pero lo que sí hay que entender es que se trata de nichos. Y es que el mercado es un universo demasiado amplio como para pretender abarcarlo entero. Hay nichos de mercado y en esos nichos de mercado más o menos podemos decir que ese músico súper versátil que a Beethoven le diera envidia y quisiera tocar como él, ese man sí puede tener una audiencia, pero probablemente no va a ser la audiencia mainstream que persigue a Bad Bunny o así, ¿cachas? Va a tener una audiencia súper específica de personas que gustan de esta clase de cosas, que no son todos, que más bien son poquitos. De todas maneras, ¿cuántos son poquitos? ¿Y cuántos de esos necesitas para, por ejemplo, tener un ingreso económico que te permita vivir? Y entonces entender que nunca tendrías que hablarle a todo el mercado, sino que tienes que definir, entender, identificar y alinearte con un nicho súper específico es tal vez de lo más importante. Dicen los que saben de marketing que en última instancia no es que primero el producto y luego ves a quién le vendes. Primero ves qué quieren comprar y luego haces el producto. Es lo que propone, digamos, es como que sería la lógica, porque el mercado ahí está listo para pagarte por lo que quieren, pero no porque vos quieres venderles. Entonces, dos cosas que ahorita vamos cachando. Es que cuando decimos que el mercado también te dé feedback, asegurarse de que le estás hablando al mercado correcto, porque qué tal que estás... esa partecita del mercado estás que está dispuesta a dice, oírte. no, mi idea, mucha, no sirve para nada, nadie me dijo nada, pero ¿a quién le estabas hablando, no?
¿Y cómo? ¿Y por dónde? Eso es uno. Y lo otro, ¿Con qué lenguaje? tal vez, sí, tal ¿Por vez qué tú no, canales? a ese músico, tal vez tú no llegues a ser Bad Bunny. La buena noticia es que tú no necesitas llegar a ser Bad Bunny para generar impacto, cambiar vidas, vivir divinamente de eso. Y entonces aquí quiero como que hablar de este autor que a ti y a mí nos encanta y nos ha inspirado por muchos años. Se llama Seth Godin. Seth Godin. God in, o sea, y él, Dios adentro. God in. No, mentira. Y él tiene una de las tesis que él tiene en sus libros. Él dice que todos necesitamos 1000 true fans. O sea, cuando tú dices, ay, pero es que nunca voy a llegar a los millones de Bad Bunny, realmente no necesitas. Entonces, y él hace o sea, se extiende ampliamente en libros, pero lo que yo les quiero decir con esto que dice este autor es que, claro que son 1000 personas que son true fans, o sea, no es que te paran bola cuando buenamente sacas algo, son personas que están pendientes de ti, que te van a comprar todo lo que tú sacas, que van a hablar de ti, que están pendientes de lo que tengas que decir. Entonces, si tienes 1000 de esos, you're done. O sea, estás resuelto. Estás digamos, ese resuelto. es un buen desenlace. 1000 fans verdaderos. ¿Cómo los encuentras? ¿Cómo tienes 1000 fans verdaderos? ¿Cómo tienes 1000 fans verdaderos hoy, además? Tal vez en otros tiempos, efectivamente, salías en la televisión en un par de entrevistas y eso era todo, no como los artistas. Yo iba a una entrevista en Video Show y salía el video en Video Show y eso era todo lo que había que hacer, más o menos, para que la canción ya sea conocida por todos y todo bien. Claro. No había tanto vericueto como hay ahora en la cosa digital y de redes y etcétera. ¿Cómo encuentras esos fans verdaderos que obviamente son parte de ese nicho súper específico, idealmente, no súper amplio, sino más bien súper específico hoy? Y otra vez, otra de las cosas espirituales que tienen que ver con negocio, responde, yo creo, tu pregunta y de lo que nosotros hemos entendido. Por Dios, dímelo de una vez. Y es dar antes que pedir. Básicamente. Entonces yo creo que... Muestras gratis, ¿eh? Bueno, supongo que para algunos casos va a tener también que ver con lo de dar antes que pedir, pero digamos que la forma de vender y el mercadeo ha cambiado, ¿no es cierto?, en las últimas décadas y puntualmente ahorita con el Internet. La dinámica cambió para siempre, ¿no? Entonces ya decir solo como que yo les estoy diciendo, tengo un libro, les vendo un libro, es de este tema, O sea, me dicen ya qué chévere una vez, ¿no? Pero eso tiene una fecha de caducidad y ya me bloquean porque qué cargosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente tiene sentido para mí como inventora, como creadora, como escritora y para ustedes, para ver si es que mi literatura es para sus hijos y para sus familias o no? Es esto, ¿no? Es esta... ¿Cómo soy yo de servicio dentro de mi nicho para ustedes? Si es que eso les toca fibras, seguramente van a querer saber de mí y de mis libros. Si es que no, van a saber que esos libros no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Y claro, depende la industria, depende el capital, depende de las herramientas que uno tenga. No es lo mismo una empresa unipersonal, cuando hay la marca personal, que cuando es una empresa con varias personas, ¿no? Habrán diferentes herramientas, pero en definitiva yo creo que ahorita la forma en la que uno va encontrando su tribu y su comunidad es mostrándose con autenticidad y viendo cómo puede ser de servicio. Y cuando digo de servicio, esto puede causar un poco de confusión. No necesariamente es que tú haces cosas altruistas o te vas como... O regalas, regalas. No necesariamente, porque hay diferentes formas de dar servicio y entonces ahí también uno tiene que estar conectado con su propia voz y su propio propósito. Entonces, para muchas personas, su propio propósito, para muchas personas, su forma de dar servicio es hacer reír. Y esa es una forma de servir, ¿no? A vos te pasa eso, no te hagas. También.
típicamente. Para otras personas es inspirar, como que inspirar con Suena, lo que estás diciendo un canciones. poco suena a que en última instancia se trata de conectar honesta y verdaderamente, honestamente, con esa que eventualmente sería tu audiencia, ¿no? Conectar de verdad, no actuar como que conectas, no fingir que sí son importantes para ti, sino conectar de verdad. ¿Qué diablos significa eso? Complejo, complejo tema. Leía la otra vez, hemos hablado de esto, que, claro, flota en el aire la idea de que perseguir la pasión es el camino ideal. Tipo, a mí me gusta la música, entonces me voy a dedicar a la música, voy a vivir de la música. Y un poco acaba pasando en el ejercicio ya de relacionamiento con el mercado y de la supervivencia y de conseguir dinero, etcétera, que hay el riesgo de que se te evapore la pasión, porque de repente te ves obligado a trabajar en eso que tanto te gustaba antes, para que te produzca dinero ahora. Y en esa pelea, digamos, en ese afán, en esa construcción, es bien probable que más temprano que tarde ya no te guste tanto, ya no te apasione y hayas sacrificado la pasión por esa cosa que te gustaba, que bien hubiera estado de hobby, por pretender usarla como el generador de dinero, ¿no? Y entonces es un arma de doble filo. Suena chévere la idea de perseguir la pasión, pero más temprano que tarde puede ser que la pasión ahora sea tu empleador. Claro. Que te obliga a usar tiempo extra y a hacer esfuerzos tremendos bajo el nombre de la pasión para conseguir ese dinero, para responder a ese mercado, ¿no? Ese es trucoso. Pero te digo yo mi perspectiva ahí. Sí. Claro, o sea, es como que sí es fuerte decirle a lo que más amas, decirle como que, ¿qué fue que no me pagas la pensión de mis hijos? No puedo comer porque yo amo hacer pan, porque yo amo hacer cerámica, porque yo amo fill in the blank, ¿no? Yo creo que no es todo o nada. Entonces, Correcto. como que, digamos, yo veo mi propia historia como ahora que tengo mi editorial y mis libros, yo puedo identificar un libro que yo hice con mucha pasión y, o sea, de hecho, o sea, les juro que ahora de hecho regreso a ver atrás y yo sentí como, no, ni siquiera hay partes que ni me acuerdo, o sea, como si hubiera estado chumada, enamorada. En trance, o sea, en trance. O sea, hice con una sustancias. pasión y era una cosa como que resolví de formas locas, así, ¿no? Por el amor al arte y por la pasión y todo. Y realmente, o sea, Súper lindo y todo. en términos financieros, ese libro es el que menos me da ingresos, ¿no? Ese libro. Recién nomás pagaste la deuda de la fabricación de ese libro, tomando de otros ingresos, no de ese libro. Claro, le tuve que hacer que otros libros paguen la pasión, ¿no? Y entonces, o sea, sí hay como que es una danza de... Y no me... O sea, tal vez en algún momento de inmadurez dije, de gana hice eso, pero cuando estoy en mi momento de claridad y en un estado energético bien y digo, no, o sea, eso tal vez ahorita no tiene un impacto económico en mí, en la empresa y tal, pero ha tenido impacto en muchas familias porque es mi libro del duelo gestacional y en algún momento va a encontrar su canal y su cauce, más allá de lo que me pase a mí económicamente con ese proyecto, y va a encontrar como el lugar donde tiene que Lograste llegar, ¿no? zafar. ¿Qué tal que es el único libro que haces? Entonces, claro, o sea, entonces ahí es como que, ok, hermosa la pasión, te felicito, pero es como que, ok, ahora con lo que ya sabes, porque digamos que este tampoco es mi primer libro, con lo que ya sabes, con lo que ya has hecho, por donde has ido, por lo que has visto, ¿qué toca ahora, no? Y entonces uno empieza, entonces ahí es la danza, ¿no? Entonces dices como que ahora tengo que hacer algo, no solo basado como que en la inspiración divina que me llega hoy, sino en qué está pasando en el mercado, en qué veo que tiene sentido. Y entonces para un artista eso es más complejo todavía, probablemente. Y bueno, ¿quién no es artista? Un poco también, ¿no? Claro. Porque
te inspiras y haces la canción o haces el libro o haces el cuadro desde tu propio sentir. Y luego pretender venderlo es un poco el truco, ¿no? Y entonces lograr, digamos, no sacrificar la creatividad y la identidad de la actividad y lograr como un balance justo con el mercado para que puedas vivir de eso de todas maneras y no venderte directamente al mercado y voy a ser tal como Bad Bunny y voy a empezar a hablar así para tener sí los ingresos, porque eso sí va a pegar. Ese equilibrio un poco sí pasa por entender cosas de la relación con el mercado. Por ejemplo, ¿a quién le hablas? Identificar y relacionarte súper bien con un nicho no necesariamente el nicho más mainstream o el nicho más pagador o el nicho que es evidente en el mercado, sino con justo los que están atrás de ellos, justo los que de verdad valoran tu propuesta auténtica. O es que no hay, sí hay, pero no están ahí, están más allácito. Hay que encontrarlos. ¿Y cómo los encuentras? Mostrándote auténtico. ¿Dónde te muestras y cómo te muestras? Ok, en las redes sociales, ¿y qué es lo que hay que hacer en redes sociales? Hay una infinidad de ciencia que hay que aprender. No, nosotros estamos en pañales, en verdad, en ese aspecto. Pero el gran asunto, y especialmente si es que estás pensando en renunciar a ese esquema laboral de 9 a 5 y lanzarte al emprendimiento para perseguir tu pasión y que eso te alimente, hay que ponerle mucha atención a quién le hablas, dónde está ese nicho, ese grupo de gente que responde plena y transparentemente a quién eres de verdad. En el proceso, forjarte, ¿no? Ser cada vez más sinvergüenza, más atrevido, es decir, hay que tener unas habilidades, hay que evidenciar forjar unas habilidades para comunicar, para comunicarse, para relacionarse, etcétera, que hay que hacer. Si no estás dispuesta a esa vuelta, tal vez está muy bien que sea hobby, eso que tanto te gusta. Entonces ahí también uno debe saber. Tranquilamente. A ver, lo primero es que no te queremos salvar del error. O sea, más bien uno de los mejores. ¿Cómo, además? De los mejores por ahí consejos que yo he recibido es como equivócate rápido y barato, ¿no? Entonces, por último, si quieres hacerlo, hazlo y equivócate rápido. Eso es pero importante. la capacidad de moverte, ¿no? Entonces también pero sí creo que tiene que haber una danza entre lo que les decía antes, como la humildad de decir, no sé. Esto no sé, voy para acá. Y a veces, creo que... ¿sabes dónde está la otra, como la danza con quién? Con la terquedad. O sea, hay veces que uno tiene que ser terco. O sea, decir como terco en el buen sentido de... digamos. Sí, o sea, persistente, pero también como que esto yo sé que puede ser, esto yo sé que puedo sobresalir. Y en cambio hay muchas personas que te van a decir, eso no va a pegar, eso ya no está de moda. Y tú como que, bueno, hay que hacerle caso al mercado, ya no voy a hacer. No, quien te dijo que no está de moda, no, tal vez no es tu cliente, por más de que sea gente querida. Pueden ser tus papás que te digan, tus hermanos, tus amigos. Si no son tus clientes, toca ser persistente y terco un ratito más, ¿no? Hasta que puedas tener resultados más verídicos. Total. Y de ahí, ¿sabes qué otro tema? Que es, no hemos realmente hablado, pero ahorita se me ocurre y quiero mencionar. Importante para los solteritos de la ciudad y las solteritas de la ciudad. Elegir con quién se van a emparejar. Tiene mucho que ver. O sea, imagínate que yo, por ejemplo, el ejemplo de que yo di que tengo este libro en el que realmente económicamente no me fue bien. Y que tú me decías, ya ves, pucha, esto ya no es lo tuyo, ya, ¿por qué no solo te vas a trabajar? Anda a trabajar en algo que estudiaste. Y como somos pareja y como somos familia, entonces yo como que, ¿no es cierto? Y lo contrario, ¿no? Entonces, sí creo que es importante en el tema de los negocios, si es tu esposo, si es que es tu novio, si es tu pareja, tiene que ser un buen compañero de ruta. Si es que ya la fregaste y estás con alguien. Por eso dije habrá que tratar de trabajarlo, ¿no? Es que es difícil. Cuando uno se enamora, se enamora. Y es que tampoco. No vamos a poder. O sea, idealmente vas a
pero... el desenlace adecuado va a ser con una pareja que apoya, que soporta, que cree en lo mismo, sí. que con la que sintonizas. Todo en la vida, pero Ajá, entonces es lo que te digo, no es tan apartado, yo creo, porque como la otra vez que decíamos como... hablábamos de cuando conoces a alguien y que si es que ese alguien tiene una visión completamente distinta, por ejemplo, de política. Yo daba el ejemplo de, no sé, que es alguien que le parece que está mal que haya inmigrantes, que está de acuerdo con las violaciones que hay a los derechos humanos, bla, bla, bla. Y yo digo como que, por más de que tú seas un hermoso conmigo, ya este tema político no nos va a ir bien, porque ¿cómo vamos a criar a nuestra hija, no? Yo creo que esto es parecido, o sea, porque para nosotros nuestro negocio ocupa en mucho de los días y mucho de nuestro tiempo ocupa más espacio las conversaciones que tenemos mental y que etcétera, hasta a veces que nuestra hija. Nuestra hija ahora ya está en una edad mucho más fácil, es muy divertida. No es que estamos pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer con...? No, no es cierto, o sea, más bien pensamos mucho tiempo hablando y conversando de negocios. Entonces, si es que no armamos este match... Es denso esto que dices, porque probablemente, digamos, a lo que te refieres es a que si estás con una persona con la que no sintonizas en el ámbito de las creencias respecto de desarrollar un negocio, es bien probable que no haya sintonía en una serie de otros espacios. Es un poco así, ¿no? Y ahí sí cada cual su casa que, ¿no? Pero a la vez... A ver, dime. Las personas evolucionan, cambiamos, entendemos, aprendemos, cambiamos. Y entonces también hay oportunidad para eso. No es que 100%. divórciate ahorita. No, deja de salir con ese man que no te está apoyando la idea de negocio. No, tal vez el man necesita un poco de training y de perspectiva y todo. Mándale este podcast. Y luego, todo bien, ajá. Dicen en esos tiempos, digamos, que analizaba esa información, decían como que de cada 100 emprendimientos que se abren cada año de empresas SAS o lo que sea que se arman cada año, como que solo menos del 10% superan el año. Menos del 10%. O sea, de cada 100, digamos que 10 quedan después de un año. Y como que la mitad de esas no llegan a 5 años. Y por otro lado, se sabe que es muy poco probable que ya hayas desarrollado todas las habilidades y las fortalezas y la estructura y el conocimiento y la relación con el mercado para que en menos de 5 años te esté yendo bien en cualquier emprendimiento. Claro. O sea, va a tomar suave 5 años para acabar de cachar. Entonces, puede ser que algo empiece a pasar. 5 años, veo. Y entonces, si te pones algo y dices a los 3 meses, no me fue bien, en realidad tú no le fuiste bien al negocio. ¿Cachas? Sí. Es complejo, ¿no? Es complejo. Yo, de ley, que es bien probable que muchos de ustedes, así como nosotros, estén pensando constantemente en la idea de dejar el esquema laboral normal y desarrollar su propia cosa. Y un poco para eso esta conversación que hemos tenido hoy. Lo que decía Leandra hace un rato es importantísimo. Equivocarte pronto y barato. ¿Qué significa eso? Para probar una idea no tienes que invertir $200,000. Claro. Si quieres probarte en un restaurante, perfectamente puedes empezar haciendo comida a domicilio o un kiosquito. Y ver qué tal con eso. Invitar a la familia 10 veces seguidas y ver qué tal con eso. Es decir, racionalmente, lo más racionalmente posible, tratar de entender cuáles son las partes y los elementos y probarte en esa cancha barato, sin grandes inversiones, y luego crecer un poquito, y luego crecer otro poquito, porque hay mucho aprendizaje que hay que desarrollar. Y si es que te saltas pasos, probablemente te abruma tanto aprendizaje y solamente colapsas. Ajá. Y el exacto mismo que acabas de decir, trasladado al tema de la marca, ¿no? Como si están comenzando o están en una fase temprana, no se vuelvan locos gastando miles en la web, el logo, el ni sé qué, cuando estás recién probando ese producto o servicio. O sea, si estás en una fase más avanzada, perfecto, dale, eso es lo apropiado. Pero si estás comenzando, hay otras cosas que son más importantes. Entonces, de repente, qué sé yo, comenzaste vendiendo batidos, ¿no? Y te diste cuenta, entonces le llamas batidos, ni sé qué. Y en el camino te diste cuenta que realmente los batidos no pegaron en esa zona por la población, ni sé qué. Y se volvieron en helados con ni sé qué.
y ya tú ya invertiste en todo lo que, en la web que La dice- herencia del abuelito en Sí, el logo. y te toca cambiar. Vamos a calmarnos. Entonces es como que yo creo que ahora, y justo como Primero lo primero. lo- Y por otro lado, no basta con abrirse una cuenta en Instagram con el nombre de la empresa. No basta. No, es una construcción que toma mucho tiempo y que hoy por hoy, realmente más importante que el logo maravilloso que hayas hecho, que te has gastado miles, o en la web asombrosa que en algún momento cabe tener, es esta valentía otra vez, ¿no? Esta valentía de hablar, de mostrarse, de contar las cosas como son. Valentía para mostrarse. ¿Para qué? Pero. Y es para encontrar gente como tú, que valora lo que tienes para ofrecer, que no son todos y no están puestos ahí. Y desde esa perspectiva es que es importante mostrarse y comunicar lo más auténticamente posible, porque lo que quieres es encontrar esa gente A tus reales. que te cacha. Y para encontrar esa gente que te cacha, probablemente vas a tener que mostrarte a muchas personas, pero de la manera en que esa gente que te cacharía, te cache. ¿Eh? Lindo. Linda forma de decirlo. Yo creo que este tema de los negocios... Complejo, ¿no? Es- Contarnos en que apenas se lancen y para... No. Mientras tanto, y ahora ya para cerrar, Lieres, di lo que ibas a decir. No, solo voy a decir que tal vez necesite, o sea, de ley no es este no es el primero de este tema, como que de ley tenemos que hacer más, podemos hablar. porque- Denos un par de meses y traemos noticias. ¿Cuál es tu negocio ahora? mi negocio ahora es el que ustedes están viendo, el podcast está recién nacido, sí, es un bebecito, pero yo tengo la proyección de que sea eventualmente O sea, como algún rato una nos forma pagarán de... por esto. Una forma de ingresos, me claro, pasa a ¿se mí. imaginan? Qué hermoso. Y bueno, aparte tengo mi editorial infantil, en donde vendo libros que pueden entrar a quién? mi web, todos míos. Okay. Pueden entrar a mi web, a holasupernova.org, y ahí pueden ver los libros que tengo, sobre todo para primera infancia. Tengo unas cosas divinas. Pondrás el link abajo, aquí en la descripción del buena video, idea. lo que fuera. Y tú, Podrás. para quien no te conoce, ponte que nos ve alguien de otro país. Mis negocios. Los tercer mundo, ajá, que también es mi pasión y mi placer, los tercer mundo. Mi papá cultiva café en Galápagos, mi hijo desarrolla una marca y lo comercializa y yo estoy involucrado con ellos dos como para ayudar a ponerle como estructura a la relación y a las cuentas y demás. Y además para distribuir ese extraordinario café de Galápagos aquí en el continente. Se llama Blue Iguana, blueiguana.coffee. Pongamos el link también abajo, También ¿cierto? ponemos el link. Ajá. Y ya. Y el podcast. Y el podcast. Oigan, Uy, hoy, tantas ideas. hoy justo puse en mi Instagram, les cuento a ustedes también, que son nuestros amigos más íntimos, que con el Feli estamos como preparándonos para eventualmente encontrarnos con ustedes, como hacer esto pero en vivo y con audiencia. ¡Qué miedo! Pero bueno, les cuento porque nos interesa que haya como esta back and forth, ¿no? Que Cuéntenos de nos sus cuenten negocios. de sus cosas, de sus negocios. Y de hecho nos gustaría empezar ya como ahorita antes que no es en vivo, empezar a recibir sus historias. Entonces, si es que hay algo que ustedes nos quieran contar del tema que hemos hablado en este episodio o en otros, mándenme, puede ser a nuestro Instagram, que es Supernuevos Podcast. Mandan ahí al inbox y es anónimo si ustedes quieren que sea anónimo. Y lo leemos aquí y empezamos esta conversación. ¿Qué les parece? ¿Qué tal esta idea? ¿Qué emoción? ¿Qué nervios? Pero sí. Qué bestia, tanta información, tanto que hablar, tanto que pensar, tanto que desarrollar, tanto que aprender, sobre todo. Somos aprendices. Hay que reconocerse tranquilamente como eso. Somos aprendices. Nosotros. Y ustedes. Nos vemos la próxima, pues. Gracias por estar aquí. Buen trabajo, Iris. No se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube si es que les gusta ver por ahí. O si es que ven en Spotify, pongan la campanita para que se enteren cuando los episodios ya están arriba. Nos vemos en el próximo. Gracias y adiós. Chao.